¿no? Que era un censo, era un sensor que medía la energía térmica de un cuerpo. Y habíamos encontrado la escala termodinámica de temperaturas que está basada en los gases ideales, ¿no? Y estos son los que obedecen a la ecuación de estado, PV igual a NRT, y que tienen propiedades específicas en función de otras funciones de estado que se pueden medir de manera directa, como la temperatura, que es el volumen y la presión. Combinar estas funciones de estado principales y directas nos permite conocer o describir un sistema de manera perfecta, o sea, independientemente si es un gas ideal o lo que sea. Conocer presión, temperatura y volumen nos permite caracterizar un estado termodinámico encontrando o relacionando estas funciones con otras para encontrar otro tipo de funciones que vamos a ver en la primera ley. En la ley cero de la termodinámica aprendimos que ocurre un proceso en el que un cuerpo caliente transfiere energía térmica a un cuerpo frío hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Este proceso se lleva a cabo midiendo los incrementos o decrementos de temperatura del cuerpo 1 y el cuerpo 2. Vimos un poco de cómo se lleva a cabo este proceso, esta transferencia energética, esta energía térmica. La vimos porque vimos que un cuerpo puede sufrir alguna manifestación o alguna consecuencia por absorber esta energía en forma de calor, porque el cuerpo al final puede dilatarse, expandirse, etcétera. Pero hasta ese momento solo se sabía que el proceso de transferencia ocurría por cambios de temperatura, pero no se sabía a ciencia cierta qué mecanismos estaban involucrados en ese proceso de transferencia y que lo que se estaba transfiriendo pudiera ser cuantificado. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues vamos a ver unos nuevos conceptos que son energía interna y calor. Vamos a ver un repaso muy generalizado de sistemas cerrados y abiertos, porque ya esto ya lo tenemos claro desde la primera sesión. Irreversibilidad mecánica, esto es importante. Procesos equivalentes. Me voy a tardar demasiado en procesos equivalentes. Es lo más pesado de la unidad. Ley de Joule y capacidades caloríficas. ¿Ok? Entonces, la historia estuvo un poco caprichosa. De hecho, quien ha leído un poco de termodinámica, pues se va a dar cuenta que los sucesos que llevaron a la descripción o al descubrimiento de la primera ley surgieron por las observaciones de estos mecanismos de transferencia. Y esta ley de la termodinámica se basa en el hecho, o es en esencia, en la aplicabilidad de la ley de la conservación de la energía. Bajo este principio de ley de conservación de la energía, se entiende que el cuerpo que perdió energía térmica al estar en contacto con otro cuerpo a otra temperatura, una temperatura inferior, se conserva. O sea, esta energía que perdió el cuerpo caliente no se pierde, se conserva y simplemente se transfirió a un cuerpo frío. Entonces, la cantidad de energía que perdió el cuerpo caliente va a ser igual a la cantidad de energía que ganó el cuerpo frío. Y este principio, bueno, pues es ley de la conservación de la energía porque asume que no tenemos pérdidas de ningún tipo, en el sentido de que no tenemos una disipación o fenómenos inexplicables de por cuales el consenso o la cuantificación de energía no puede ser igual en los procesos de transferencia. Entonces, en este proceso de conservación de energía intervienen dos aspectos muy importantes aquí descritos. Uno es el calor y la otra es la energía interna. ¿Qué es la energía interna específicamente? Bueno, es la energía termodinámica que tiene un cuerpo.
Y esta energía puede transferirse de un cuerpo a otro mediante calor. Entonces, si la energía se transfiere de un cuerpo a otro por un mecanismo llamado calor, como por ejemplo el sistema que estamos viendo en la imagen, donde tenemos un sistema B aquí, y el sistema B tiene una temperatura mayor que el sistema A que estamos viendo aquí. Entonces, por la ley cero de la termodinámica va a ocurrir que el sistema A debe calentarse y el sistema B debe enfriarse. Dado que existe un contacto del sistema B al sistema A, el proceso de transferencia de energía es a través de calor. Hay una transferencia de energía por calor del sistema B al sistema A. Y este proceso va a seguir ocurriendo y va a ocurrir hasta que la temperatura de B sea igual a la temperatura de A. ¿Verdad, jóvenes? Ahora, imaginemos que el sistema A tiene un soporte, que tiene ahí un émbolo, ¿ok? Imaginemos que todo lo que está aquí, Sí. todo lo que está en azul, es un émbolo, que está ejerciendo una fuerza en contra de la dirección del calor del sistema B al sistema A, ¿ok? Es decir, es una fuerza opuesta a el sistema A. Lo está empujando hacia abajo, ¿no? Dado el término coloquial. Si ese sistema A sufre una consecuencia por el proceso de transferencia energética del sistema B, por ejemplo, si el sistema A está constituido de un gas, ¿ok? Y si asumimos que este émbolo es móvil, o sea, se puede trasladar de este punto a este punto recorriendo una distancia h, entonces el sistema lo podemos generalizar a presión constante. ¿Por qué? Porque el émbolo que está ejerciendo la presión, que es la fuerza por unidad de área sobre el sistema, puede moverse. Y en este sentido, la presión neta del sistema A es constante. ¿Por qué? Porque si hay un proceso de transferencia energética donde la temperatura B es mayor a la temperatura A, entonces tenemos un incremento de T. Si hay un incremento de T y mantenemos el volumen constante, me pueden decir qué va a pasar, perdón, si hay un incremento de T y el émbolo es móvil, tal que la presión es constante, ¿qué le va a pasar al volumen? El volumen también aumenta. El volumen también aumenta. ¿Ok? Entonces, para compensar la presión, que debe mantenerse constante, el Va a gas en aumentar. el sistema A se va a expandir, va a aumentar. ¿Y qué va a hacer? Va a mover el émbolo de la posición 1 a la posición 2 por efecto de este mecanismo de transferencia de calor. Ok. Y viceversa. Si el proceso ahora implica que el sistema A tenga una temperatura
mayor a la temperatura B, o sea, caso inverso, lo que va a pasar es que el sistema A se va a enfriar. ¿De acuerdo? Está frío. Y entonces lo que va a pasar es que va a transferir su calor al sistema B, que va a estar aún más frío. Y entonces ahora el émbolo va a pasar del punto 2 al punto 1, porque el sistema se enfrió. Entonces ya no se expande, se contrae. Vean ustedes que ahí observamos un mecanismo de transferencia de energía que es propio del calor. ¿Ok? Si el calor lleva a esta dirección, entonces el émbolo se recorre y el sistema A se expande. Por el contrario, si el proceso de transferencia de energía es al revés, entonces el sistema A se contrae. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos transfiriendo energía por calor, pero además estamos viendo una consecuencia de la transferencia de calor, que es el desplazamiento mecánico del émbolo de la posición 1 a la posición 2, como consecuencia de la expansión del gas que está dentro del sistema. Si hay una transferencia, un cambio de posición mecánica de un punto a otro, hay un desplazamiento, H. Si hay un desplazamiento H, se está realizando entonces un trabajo. Porque el trabajo se define como una manifestación energética en donde esta es mediante efecto mecánico. ¿Sí? Para que haya trabajo tiene que haber una variación en la distancia o en el desplazamiento, como lo vemos aquí. Por lo tanto, vemos calor y además vemos trabajo. ¿Quién realiza el trabajo? El sistema. El sistema realiza trabajo por expansión. Entonces, si el sistema realiza trabajo, ¿qué quiere decir? Pues, si un sistema cualquiera ejecuta un trabajo, es porque está gastando, ¿qué? Energía. Si ustedes realizan trabajo, gastan energía. En este sistema simple, si se está realizando un trabajo, ¿qué tenemos? Un gasto de energía. ¿Es cierto? Entonces ven ustedes que el sistema A está ganando energía por calor, pero como consecuencia está realizando un trabajo que implica pérdida de energía. Si queremos describir la energía total del sistema A, pues tendríamos que considerar el calor y además el ¿Trabajo? trabajo. El trabajo. Entonces, esta energía, llamada energía interna U, que es propia del sistema, debe de ser una función que depende de dos variables importantes. Una que corresponde al calor. Porque ¿quién mide el calor? La diferencia de temperaturas. Entonces, la energía interna debe estar en función de T. Pero además, si debe de también considerarse trabajo, y trabajo implica un desplazamiento, ¿cuál es la variable que podemos medir del sistema A para cuantificar el trabajo? Alguien ya lo vimos en un principio.
¿Cuál de las tres? ¿Presión, temperatura o volumen? No puede ser presión. Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Si la energía interna depende del calor y del trabajo, entonces, si deseo cuantificar la energía interna, debo de tomar en cuenta el calor y el trabajo, ¿no es cierto? Ahora bien, Sí. ¿cómo puedo tomar en cuenta el calor? Bueno, el calor lo podemos medir si conocemos una variable muy importante que describe al sistema. ¿Cuál es? ¿Qué función de estado ¿La permite temperatura? el calor? Temperatura. Si quiero encontrar la energía interna del sistema A, lo debo hacer en función de sus otras propiedades. No puedo decir, ay, pues mida directamente el calor. No, porque el calor no es una propiedad intensiva, no es una propiedad del sistema. Pero la temperatura sí. Y la temperatura es un testigo de un mecanismo de transferencia de calor. Ok. Pero además encontré que la energía no nada más depende de calor, también tenemos que considerar trabajo. Y trabajo, entonces, ¿cómo lo voy a censar? ¿Con presión, con temperatura o con volumen? Con el volumen. Con el volumen. ¿Por qué? Porque fue la única propiedad intensiva del sistema que es la que permite cuantificar o manifestar la presencia de trabajo. No puede ser H, porque H no es una propiedad intensiva del sistema. Entonces, si usted va a cuantificar la energía interna de un sistema en función de dos propiedades del sistema, ¿qué quiere decir? Que estamos generando una nueva función de estado que no depende de condiciones externas, como H. Es una función de estado que depende de otras dos funciones importantes, temperatura y volumen. Por lo tanto, la energía interna es una propiedad del sistema. ¿Queda claro esto? Sí. Ok. Ahora, con esto podemos contextualizar algo muy importante. ¿Sí? Que hay un proceso en el que ese calor, que es una manifestación de energía, se transfiere parte de la energía interna de un sistema a otro, del sistema B al sistema A. ¿De acuerdo? Ese proceso de transferencia, entonces, lo llamamos calor, por la diferencia de temperaturas. Entonces, el calor es una energía de paso o un mecanismo de transferencia que cruza los límites o la frontera entre dos sistemas. En este caso, el sistema B al sistema A. ¿Sí? Y la única forma de poder verificar que existe una transferencia por calor es con una diferencia de temperaturas del sistema B y el sistema A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos decir del trabajo? Bueno, el trabajo es el que podemos encontrar por un incremento en volumen, ya lo dijimos. Trabajo depende de B, calor depende de T. Pero este trabajo se puede manifestar por muchas cosas, por un montón de ventajas. Y estas ventajas son los que han hecho que la termodinámica tenga impacto directo con operaciones unitarias, balance de materia, balance de energía. Y justamente uno de ellos es el trabajo de rozamiento. Podemos ejercer un trabajo mecánico como producto de una manifestación de energía que tiene el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede calentar el sistema puede ejecutar un trabajo y ese trabajo nos puede servir a nosotros para encontrar una rentabilidad. ¿Sí? Esa energía que utilizó el sistema para transformar parte del calor suministrado en trabajo le llamamos trabajo de rozamiento o bien rozamiento interno.
Doc, un ejemplo de eso podría ser el microondas. A ver, cuéntame. No, le pregunto, o sea, podría ser como un ejemplo de que el microondas ejerce un trabajo y No. tiene que, bueno, cuando ejerce el trabajo está transmitiendo energía y temperatura. Ok, no. En la parte del microondas, el microondas funciona porque proporciona a un alimento microondas. El alimento lo que hace es que recibe o impacta las microondas del microondas, a la redundancia, y este alimento, cuando interactúa con las microondas, lo que hace es que las microondas generan rotación por dipolo. Ahí las moléculas de agua de un alimento son las que están rotando. La energía rotacional de las moléculas de agua coincide con la energía con la energía de las ondas en la región del microondas. Estas moléculas de agua están rotando, rotan muy rápido y el proceso de rotamiento genera que estas moléculas empiezan a incrementar su energía cinética. Al incrementar su energía cinética, ¿qué va a pasar? Incrementa temperatura. ¿Sí me está siguiendo? Sí, 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 ya entendí. Ok. Ahora, pero este proceso realmente no tuvo que ver, o sea, el microondas no proporciona calor al alimento. El microondas proporciona una radiación. O sea, ahorita es importante tomar en cuenta que el calor se puede manifestar de varias formas. Hay calor por radiación, calor por convección, de hecho lo vamos a ver más adelante, y calor por contacto. En el ejemplo que estoy viendo usted aquí es calor por contacto, porque un cuerpo está cercano a otro y aquí se basa en diferencia de temperaturas. Pero en el microondas, por ejemplo, no. El microondas lo que hace es te irradia el alimento con microondas. Es un mecanismo de transferencia de energía por calor de radiación, porque está irradiando microondas. ¿Ok? Y como consecuencia, el alimento se calienta, pero precisamente porque estas moléculas de agua empiezan a rotar. ¿Ok? Pero el alimento una vez caliente, pues ya se mantiene caliente, pero esa energía que se generó no se está aprovechando porque no estamos obteniendo un trabajo. Por eso no podemos hablar de que el microondas sea un ejemplo de producción de trabajo, porque el microondas solo se queda en un proceso de transferencia de calor por radiación. O sea, simplemente te calentó, pero a ese calentamiento usted ya no le encontró ningún aprovechamiento, porque no transformó ese calor en algún trabajo. ¿Me explico? Sí, doctor. Ok. Por eso hay una pregunta muy importante. ¿Qué se calentará más rápido? ¿Un alimento seco o un alimento húmedo? Ahí se los dejo de tarea. Bueno, El entonces, húmedo. vean ustedes, pero ahora, para que podamos decir que un proceso genera un trabajo, bueno, tenemos que calentar al sistema y este sistema tiene que generar como consecuencia un trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema, por ejemplo, puede generar un trabajo sin necesidad de calor. Por supuesto, por supuesto. Acuérdense cuántos tipos de energía podemos encontrar. ¿Quién me puede decir los tipos de energía que podemos encontrar? Díganme los tres principales. Yo les digo el uno, energía térmica. ¿Quién les sigue el otro? No, Cinética. no es cierto. Energía Energía cinética calórica. es otro. ¿Cuál? La química. Energía Energía potencial. potencial. Tres son las principales. Energía térmica, cinética y potencial. Por ejemplo, si ocurre un proceso en el que es una transferencia de calor por diferencia de temperaturas,
¿Cuál de las energías estamos hablando? Cinética, térmica, térmica. 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 Entonces, si hay térmica, ¿qué estamos viendo? Calor. Solo el calor sucede cuando ocurre una transferencia de energía térmica por diferencia de temperaturas. ¿Puedes incrementar la energía de un sistema sin necesidad de transferir energía térmica por calor? Sí, como ustedes dijeron, puede ser la cinética. ¿Qué implica la cinética? Ejercer o ejecutar un movimiento al sistema. El proceso que hace que el movimiento se mueva empieza a aumentar las colisiones entre las partículas y entonces el sistema empieza a incrementar de energía. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es el que está aquí en la imagen. Ustedes pueden incrementar la energía del sistema, por ejemplo, rotando en el interior, a lo mejor un agitador o un ventilador, como lo ven aquí. Ese empieza a rotar y las moléculas dentro del sistema se empiezan a mover, hay choques, empiezan a colisionar y entonces el proceso de hacer una colisión ocasiona que la energía interna del sistema incremente. Y cuando la energía interna del sistema incremente, puede entonces haber un cambio de volumen y mover el émbolo que está aquí, de un punto a otro. Y vean ustedes que ya no necesitamos el calor. Pudimos aprovechar otro mecanismo de energía. O bien, puedo desplazar el sistema de un punto de referencia, por ejemplo, vamos a pensar que este es un tinaco y tengo adentro del tinaco aire, puedo desplazarlo cierta distancia vertical. ¿Y qué mecanismo estoy ahora haciendo, chicos? Energía cinética, potencial o térmica. El hecho de desplazarlo, el hecho de que haya un desplazamiento vertical, ¿Es cinética? es Potencial. potencial. Por eso los aviones vuelan, chicos. Potencial. Ok. Entonces, puedo incrementar la energía del sistema por desplazamiento vertical, por movimiento interno o por calentamiento. Si no tomamos en cuenta el calor y tomamos en cuenta el desplazamiento vertical o por ejemplo, utilizar o aprovechar un mecanismo de movimiento como el ventilador, entonces ese trabajo que esté generando le llaman trabajo de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué podemos decir de un sistema? Bueno, un sistema puede tener un trabajo por rozamiento, porque yo puedo poner un ventilador y estoy manifestando un trabajo. ¿Ok? El sistema puede tener una transferencia de calor, ¿sí? Pero el hecho de que exista una transferencia de calor, ¿qué le va a pasar al sistema? Va a tener una manifestación por volumen y entonces puede inclusive puede perder energía por realizar un trabajo al entorno. Entonces puede realizar trabajo. O viceversa. Si el sistema pierde pierde energía, entonces puede perder calor y entonces el sistema se va a compactar y entonces el universo hace trabajo al sistema. Va a ganar energía por compactarse, pero pierde por calor. Y viceversa. Gana energía por transferencia de energía por calor, pero la pierde por ejecutar un trabajo al entorno. Entonces vean ustedes que si gana calor, puede perderlo por trabajo y viceversa. Y viceversa. Entonces, podemos cuantificar la energía interna tomando en cuenta los mecanismos de ganancia o pérdida de calor o trabajo según corresponda. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro aquí? ¿Jóvenes?
¿Sí quedó claro aquí? Sí. Ok. Ahora entonces viene el principio. Viene el principio. Puedo tener una energía interna U1, que es este estado descrito por 1, aquí está. El sistema A que está aquí tiene una energía interna dada. Le vamos a llamar energía interna 1, porque está en el estado 1, a un volumen dado, una temperatura dada, una presión dada. Puede pasar que de estas características del estado pase a otras, por ejemplo, el estado 2, en el que la presión se mantuvo constante, pero hay un cambio de volumen y hay un cambio de temperaturas, ¿verdad? Entonces, la energía interna 1 va a ser igual a la energía interna 2, pero esto va a suceder solo si estamos considerando calor para pasar del estado 1 al 2, pero le tenemos que restar el trabajo ejecutado para al momento de pasar del 1 al 2. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Tengo el estado 1, que es este. Al momento de ganar temperatura, lo que va a pasar es que ganó calor. Por lo tanto, va a tener una mayor energía. Entonces, este se debe sumar. Pero a la hora de ganar esta energía, se expande. Y el proceso de expansión hizo un incremento de H. Por lo tanto, tenemos que el sistema realizó un trabajo. Como realizó un trabajo, entonces perdió energía. ¿Ok? Entonces, para encontrar la energía interna 2, debemos de considerar la energía interna 1 más la ganancia por calor menos la pérdida del trabajo que realizó. ¿De acuerdo? Si despejamos estas dos, entonces encontramos que el calor del proceso de pasar del 1 al 2 va a ser igual a la diferencia de las energías internas del estado 1 al 2 más el trabajo realizado por el sistema. ¿Sí queda claro? Ay. Sí. Ok. Por lo tanto, el calor y el trabajo están relacionados y directamente vinculados con energía interna. ¿Por qué? Porque son cantidades sumativas o abstractivas que van a permitir caracterizar un estado 1 a un estado 2. ¿Ok? Y solamente son manifestaciones de esta transferencia de energía interna. Una vez que se sucede el mecanismo de transferencia, pues estos ya dejan de existir. Una vez que se alcanza el equilibrio, una vez que se describe el equilibrio, una vez que se realizó el trabajo, una vez que se realizó el calor, pues estos ya dejaron de ser. Mientras que la energía interna no. Para pasar del estado 1 al estado 2, uno conserva su energía interna 1 y el otro está descrito por una energía interna 2. El paso para pasar de una energía interna 1 a la 2 son los mecanismos de calor y trabajo. ¿Sí? Son las rutas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? ¿Podría volverlo a Más repetir? o menos, doctor. Claro. Les decía yo Gracias. que la energía interna es una función de estado ya, porque es una función que corresponde estrictamente al sistema, describe al sistema. Un sistema puede tener una energía interna asociada. Para que pase a otro estado termodinámico, pues va a tener una energía interna 2 propia de ese nuevo estado termodinámico. ¿Ok? Entonces la energía interna, hasta luego, la energía interna es propia del sistema y existe y caracteriza a un estado termodinámico, 1 o 2. El calor y el trabajo solo van a existir cuando el sistema migre del estado 1
al estado 2. Entonces el calor y el trabajo existen y son importantes. Una vez que el sistema llegó al estado 2, el calor y el trabajo ya no existen, porque ya no hay más transferencia de energía. Una vez que el sistema llegó al estado 2, se suspenden los mecanismos de calor y trabajo, hasta que haya una nueva perturbación que pase al estado 3, y entonces para pasar al estado 3, donde hubo un cambio de energía interna, entonces va a haber un mecanismo de transferencia de calor y de trabajo nuevamente. Una vez que el sistema alcanza el estado 3, Entonces, calor y trabajo dejan de existir, ¿ok? solamente se va a producir trabajo y calor cuando se hable de una transferencia de energía. Si no existe una Sí, transferencia, entonces no se produce. exactamente. ¿Por qué? Porque el calor y el trabajo son justamente los mecanismos de transferencia. Ok. Ya. Dígame. Entonces, el estado 2 lo podría considerar como un sistema en reposo. Sí, exactamente. Debe de ser un sistema que ya no está, que debe de estar en equilibrio termodinámico. Si hay un movimiento, el movimiento que genera una perturbación cinética. ¿Qué genera esta perturbación cinética? Un cambio de energía. Entonces, por muy pequeño que hubo, por muy pequeñísimo cambio, ya está existiendo una transferencia de energía por trabajo o por calor. Para que el estado termodinámico 1 sea caracterizado como 1, es porque la temperatura, la presión, el volumen y la energía interna no cambian en el tiempo. Si hay un cambio, entonces ya no estamos hablando del estado termodinámico 1, ya pasó a un estado termodinámico 2 porque ya tuvo una perturbación. ¿Qué perturbación? Lo calentaste, le hiciste un trabajo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna de estas variables puede ser igual a 0? Sí. Hay mecanismos en los que solamente se puede llevar a cabo transferencia de calor o transferencia de trabajo, y la otra puede ser 0. Si hay mecanismos en los cuales usted puede incrementar la energía interna de un sistema con un trabajo y que calor sea igual a 0, o viceversa. Lo vamos a ver en más adelante. ¿Sale? ¿Puedo continuar o tiene alguna otra duda? No, ya no, doctor. Bueno, voy a continuar. Me pueden detener en cualquier instante, ¿eh? Bueno, ahora entonces vamos a ver los convenios de los signos, ¿no? Esto es muy importante. Si hay un trabajo por rozamiento, entonces el sistema está ganando energía porque estoy ejecutando un trabajo directo al sistema. Vean la flechita. Gana energía por rozamiento. Pero si ignoramos el rozamiento y únicamente decidimos analizar la energía interna o los cambios de energía interna por mecanismos de transferencia de calor o de trabajo, entonces es importante considerar los signos, ¿sí? Puedo describir la energía interna del estado 1 al estado 2 por diferencia de energías. Ese es U2 menos U1. ¿De acuerdo? Y si tengo una ganancia de calor, puedo tener una pérdida de energía por trabajo y viceversa. Es muy importante tomar en cuenta que un sistema puede ganar calor o puede perder calor, o un sistema puede ejecutar un trabajo o puede el universo estar haciendo un trabajo al sistema. Si el sistema realiza un trabajo, entonces está perdiendo energía porque está realizando un trabajo. Si el universo hizo un trabajo al sistema, entonces el universo está perdiendo energía. ¿Y quién lo está ganando? ¿Cómo dijo? Si
el universo está haciendo un trabajo al sistema, por ejemplo, que el universo lo esté compactando, el universo está haciendo el trabajo. El universo está perdiendo energía por realizar ese trabajo. ¿A dónde se fue esa energía? ¿Quién la ganó? Al sistema. al sistema. Al sistema. Eso caracteriza a la primera ley de la termodinámica. El calor no se pierde, perdón, la energía no se pierde, se conserva. Si el universo hizo un trabajo, entonces perdió energía. Quien lo vino ganando es el sistema y viceversa. Si el sistema hizo un trabajo, entonces el universo ganó esa energía. Si el universo calentó al sistema, el sistema ganó energía, el universo la perdió. O si el sistema transfirió energía por calor al universo, entonces el sistema perdió energía, el universo la ganó. Tal que la sumatoria total de las perturbaciones, universo o sistema, tenga que ser iguales a cero, por el principio de la conservación de energía. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, ahora vamos a empezar a ver cómo cuantificamos el trabajo. Bueno, hay dos formas de poderse cuantificar. Depende del ángulo en donde lo veas. Puede ser trabajo interno, si estamos hablando de que el sistema ejecuta un trabajo, o puede ser trabajo externo, si el universo está realizando un trabajo al sistema. Si es un trabajo exterior, ¿cómo está descrito un trabajo? Bueno, un trabajo está descrito por fuerza, el trabajo no es otra cosa más que la fuerza por desplazamiento, H. Vean ustedes el sistema que está aquí abajo. ¿Ok? Este que está aquí es una pequeña máquina en el que va a ocasionar que este pequeño engrane que se va a mover, solo se va a mover si la tensión de la cuerda aumenta o disminuye, este que está aquí. Esta tensión de la cuerda, ¿de qué va a depender? Pues del desplazamiento que va a tener el émbolo para pasar del estado 1 al 2 o el 2 al 1. Es donde se va a llevar a cabo un movimiento. Si tenemos, por ejemplo, un sistema que está conformado por un gas, sea cual sea este, ¿qué está haciendo el sistema al émbolo? Lo está empujando. Si el sistema realiza un trabajo, lo que va a hacer es que va a desplazar al émbolo de este punto 1 al punto 2. Y entonces el sistema está realizando un trabajo. El hecho de desplazarlo va a ocasionar entonces que esta polea o engrane se mueva. Porque tenemos un cambio en la velocidad angular W. No es W, es omega. Tenemos un cambio. Entonces podemos cuantificar el trabajo realizado por el sistema si conocemos la fuerza de empuje por la distancia recorrida del punto 1 al punto 2. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Si hablamos de trabajo interior, que es el ejercido por el sistema, tenemos que considerar que para hablar de fuerza, ¿cómo pudiéramos relacionarlo con el proceso interno? ¿Cómo podemos relacionar este trabajo cuando el sistema está realizando el trabajo? ¿Podría ser el rozamiento? ¿No? Entonces también sería desplazamiento Es interno. un desplazamiento definitivamente. Pero a ver, piensen ustedes. A ver, me voy a regresar un poco. Si yo estoy haciendo un trabajo exterior, exterior es que el universo está haciendo el trabajo al sistema.
Para poder cuantificar este trabajo, ¿cuál es el concepto de trabajo? El concepto de trabajo es fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento. Ese es el concepto de trabajo. La fuerza que se aplica por unidad de desplazamiento. Para compactar al sistema, porque si el universo está haciendo el trabajo, entonces el sistema se está compactando. Si el sistema se está expandiendo, entonces el universo no está haciendo el trabajo. Es el sistema el que lo está haciendo. Si el universo está haciendo el trabajo, el sistema se debe de estar compactando. La fuerza que hace el universo para compactar al sistema está en función de la fuerza que ejerce, vamos a suponer, esta cuerda, por unidad de desplazamiento, que es H. Entonces, el trabajo exterior es igual a la fuerza que ejerce el universo por H, la distancia. Pero, si lo vemos ahora como trabajo interior, pues debe ser lo mismo. Trabajo debe de ser igual a la fuerza que ejerce el sistema por H. Pero ¿cómo sé qué fuerza está ejecutando el sistema? En el exterior es fácil. ¿Por qué? Porque puedo medir, puedo poner una cuerda, puedo poner un resorte, lo que sea, que me permita identificar la fuerza de empuje, porque es una fuerza de empuje. Pero dentro de un sistema, ¿qué puedo hacer? En un sistema, imagínense que está conformado, por ejemplo, por moléculas de gas. ¿A poco puedo medir la fuerza ahí? No, ¿verdad? No puedo. ¿Qué tendría que hacer para cuantificar la fuerza que está ejecutando el sistema? Bueno, afortunadamente conozco la presión que puede tener el sistema. ¿Y qué es la presión, chicos? Presión es igual a fuerza por unidad de área. Si fuerza es igual a la presión, cuando digo por unidad de áreas, deben ustedes estar entendiendo que es presión sobre A. Presión sobre área. Nada más que no se dice presión sobre área, se dice presión por área. ¿Ok? Entonces, fuerza es igual a la presión por el área. Si quiero conocer el trabajo, ¿qué tengo que hacer de esa formulita? Despejar la fuerza. Si despejo la fuerza, ¿cómo me quedaría? Si ya sé que presión es igual a fuerza sobre área, ¿cómo me quedaría la fuerza? La presión por área. Presión por área. Entonces aquí está. Trabajo es igual a presión por área por el desplazamiento que realiza el sistema. Puedo conocer el área perfectamente porque es el área de la sección transversal. ¿Conozco la presión? Sin problemas, porque puedes poner aquí un manómetro. ¿De acuerdo? Sí. Ay. Ok. Si estamos realizando una expansión, quiere decir entonces que el sistema está realizando el trabajo, porque está haciendo un cambio de volumen. Al hacer un cambio de volumen, quiere decir que la presión del sistema está aumentando para compensar el cambio de volumen. ¿Ok? Entonces el término P por S debe ser mayor a F del trabajo exterior. Entonces W debe ser mayor que W'. Entonces, el sistema está realizando trabajo al exterior. ¿Sí queda claro? Ay. Si quiero conocer el trabajo neto, el trabajo total que ocurre entre el sistema y el universo, o el sistema y el entorno, entonces el trabajo debe ser igual
al trabajo exterior más el valor absoluto del trabajo interior. ¿Por qué digo valor absoluto? Porque yo lo que quiero conocer es el trabajo total ejercido. Como W' y WR están en sentido opuestos, estos dos se deben restar. Para conocer el trabajo total, independientemente si están en sentido opuesto, pues tendríamos que hablar que uno de los dos tiene que estar en términos absolutos. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora, hablando más específicamente de la expansión, un proceso puede expandirse si hay un cambio de volumen. Es decir, el émbolo, que es esta parte que está aquí, puede desplazarse hacia arriba. Puede haber un desplazamiento. Esta es una expansión. Si hay una expansión, entonces W' debe ser mayor que WR, que es el trabajo que está ejerciendo el universo. Y entonces es un trabajo que está manifestando el sistema. Caso contrario, es un proceso de compresión, porque ahora el sistema se está compactando, se está reduciendo el volumen. Y ahora el término del trabajo exterior es más importante que el trabajo que está realizando el sistema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Vamos a empezar a analizar el trabajo por expansión. Si es un trabajo por expansión, ya entendimos que es un trabajo que involucra, que es un trabajo que realiza el sistema. Eso ya lo sabemos. O sea, trabajo interior. ¿Cómo lo podemos cuantificar? Bueno, para poder cuantificar el trabajo, podemos hacer un diagrama. Digo, el sistema que está aquí, que está descrito por presión por unidad de área, puede realizar un trabajo en el que sufre un proceso de expansión, pasando del punto 1 al punto 2. O sea, tenemos un cambio de volumen. Volumen 1 y luego otro del volumen, luego otro del estado 2, o sea, un volumen 1 y volumen 2. Una de las cosas que me van a permitir cuantificar el trabajo es el volumen, porque el volumen es el que dijimos que era el que estaba directamente vinculado con el trabajo, porque es el testigo que me dice cuánto desplazamiento hubo. Entonces, ¿puedo cuantificar el trabajo en términos de B? Pues sí, porque B es el que te está diciendo directamente si hubo trabajo o no. Si el volumen es igual a 0, ¿habrá trabajo o no habrá trabajo? No. No, no habrá trabajo. Si el volumen se compacta, el universo hizo trabajo al sistema. Si el volumen se expande, el sistema hizo trabajo al universo. Ok. Entonces, es el volumen el que me está indicando si hubo trabajo o no. Si quiero calcular el trabajo, pues yo creo que sería conveniente calcularlo en términos de B. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pues sí, ¿no? Ok. Ahora, además, por concepto, vimos que el trabajo realizado por el sistema está en función de la presión por unidad de área. ¿Quién de los dos corresponde a una función de estado del sistema? ¿Presión o área? ¿Cómo? Para cuantificar el trabajo ya identificamos que necesitamos de volumen. Pero el volumen no es suficiente. Aquí tienes dos términos. Dice, el trabajo realizado por el sistema está en función de P por S.
que es presión por unidad de área. El área la podemos compensar si conocemos el desplazamiento en términos de volumen del sistema. ¿Qué otra cosa me hace falta considerar? Pues la presión, ¿no? Ya compensé a S. ¿Sí me están siguiendo? Sí, sí. A ver, Sí. a ver, a ver. Quiero conocer el trabajo realizado para pasar del estado 1 al estado 2. Ok. Es claro que para encontrar el trabajo tengo que conocer la presión por S. P por S. Ok. Para conocer el trabajo necesito el desplazamiento que hubo aquí y el área de la sección transversal, que es este. El producto del área de la sección transversal por H que me da, el área por H que me da. ¿La presión? No, ¿El volumen? el volumen. El volumen. El volumen es el término que involucra el área de la sección transversal por el desplazamiento horizontal. ¿Puedo calcular el trabajo variando infinitamente el volumen? Sí, pero no podemos variar área porque ya está caracterizado por el sistema. ¿Qué puedes variar? El desplazamiento. Entonces, ¿podemos calcular el trabajo en términos del desplazamiento? Sí. Quedaría entonces que el trabajo sería igual a la presión del sistema por el área por diferencial de H. Pero S por diferencial de H me estaría dando diferencial de B. Aquí está, chicos. P por S por diferencial de H es igual a P por diferencial de B. Entonces puedo calcular el trabajo en variaciones infinitesimales de volumen. Diferencial de W entonces va a ser igual a P por diferencial de B. Y puedo hacer un diagrama para ver cómo se comporta el desplazamiento del trabajo en un diagrama en términos de presión y volumen. Presión y volumen. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de volumen. Y puede o no haber un cambio de presión. Y entonces estoy desplazándome del punto A al punto B. Y estas pequeñas secciones transversales, diferencial de H o diferencial de B, es lo que puedo conocer como diferencial de W. El área bajo la curva del punto 1 al punto 2 tendría que ser el trabajo realizado por el sistema. ¿Qué tendría que hacer, chicos? Pues integrar diferencial de W en términos de P por diferencial de B. ¡Ay! ¿Sí queda claro? Ahí está. W entonces es igual a P por diferencial de B. ¿De qué punto a qué punto? Bueno, pues es una integral definida del punto 1 al punto 2. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Por favor, integren W. ¿Me pueden dar, por favor, la respuesta de la integral W es igual a la integral de 1 a 2 de P por diferencial de B? Intégrenlo, por favor. Se están durmiendo. ¿Cuánto nos da? ¿Quién nos dice? Chicos, es importante que presten mucha atención y que hagan dudas porque termodinámica es muy complicada. Si no prestan atención ahorita está difícil que después me sigan y bueno. ¿Cuánto nos da la integral esa que estamos viendo ahí? La integral del estado 1 al 2 de P por diferencial de B. Gareli, ¿nos puedes decir la respuesta? Adolfo, ¿nos puedes decir la respuesta?
Jóvenes, ¿cuál es la respuesta a la integral? Víctor, ¿no se supone que no se podría debido a que es por diferencial de B en lugar de P? No, Que me confundí un poquito. eso puede resolver así como está, de hecho es más fácil. La integral de W, a ver. Ya se les olvidó integrar. Es importante que empiecen a recordar sus clases de integral porque todo ya ahorita, ya casi todo más adelantito, ahorita en unas sesiones más, ya son puras integrales, chicos. Todo se resuelve por puras integrales, ¿ok? Ya hay que ir acostumbrándonos. Y esta clase de matemáticas son muy pesadas. Me parecen mucha atención. Por eso no pierdan el tiempo no pierdan el tiempo reprobando otras materias bien sencillas, ¿no? A ver. Les dije, W es igual a la integral de P por diferencial de B del punto 1 al punto 2. Vamos a resolverla. ¿O quieren resolverla ustedes? Díganme. Mejor la respondemos por grupo, ¿no? Bueno, en mi opinión. Ok. Bueno, a ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? P ¿está integrándose o no se está integrando? P no se está integrando porque la integral está en términos de B, no en términos de P. Por lo tanto, podemos asumir que P es una constante. Vamos a sacarla de la integral. P por la integral de 1 a 2 de la diferencial de B. Y la integral con la diferencial son justamente opuestos, ¿no? Entonces, esto sería igual a P B del punto 1 al punto 2. ¿Y esto qué es igual? A P por volumen 2 menos volumen 1. En otras palabras, P por delta B. Por lo tanto, trabajo del punto 1 al punto 2 es igual a P por delta B igual a P por volumen 2 menos volumen 1. Ya tenemos nuestra primera fórmula de integración. Cada vez que calculemos trabajo, lo único que tenemos que conocer es la diferencia de volúmenes. Esta es una fórmula general condicionada a qué? A que la presión
es constante. Si la presión es constante en un sistema, podemos calcular el trabajo ejercido por el sistema conociendo la diferencia de sus volúmenes, el estado 2 y el estado 1. Y ya directamente podemos entonces conocer el trabajo ejercido por el sistema. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra primera fórmula de integración, que es esta, ¿no? Esta es una fórmula generalizada, chicos. W es igual a la integral de 1 a 2 de P por diferencial de B. Si yo quiero encontrar una primera solución, bueno, una primera solución es dejando a P constante y entonces la integral a una presión constante va a ser igual. Entonces, perdón, el trabajo a una presión constante va a ser igual a P por la variación de los volúmenes. Sí, el área bajo la curva de la sección 1 a la sección 2, toda el área bajo la curva será W. Es importante recalcarles que el trabajo no es una función de estado. No es una función de estado. Es el mecanismo de transferencia de energía del punto 1 al punto 2. Y este puede variar según el camino que recorramos. Por ejemplo, yo estoy en el punto 1 y quiero llegar al punto 2. Para llegar al punto 1 al punto 2, puedo hacerlo por transferencia de calor, transferencia de trabajo, transferencia de calor y de trabajo. Y si quiero hacerlo por trabajo, puedo a lo mejor pasar de puedo aprovechar antes de llegar al punto 2 a puntos intermedios, tal que llegue al punto 2. El trabajo por cada uno de esos caminos que escogí no es el mismo. Precisamente porque el trabajo no es una función de estado, es un mecanismo de transferencia de energía. En cambio, la energía interna asociada al punto 1 y al punto 2 va a ser la misma independientemente del camino que se recorra. ¿Esto quedó claro? Sí. Ok. Entonces vean ustedes que tenemos un proceso en el que puede ser una expansión. Si es una expansión, pues la diferencial de B debe ser mayor a 0, porque tenemos un incremento de volumen. Si tenemos un incremento de volumen y estamos utilizando la integral de P por diferencial de B tal que el volumen 2 es mayor al volumen 1, entonces el trabajo debe ser positivo, chicos, porque la diferencia de volumen 2 menos el volumen 1 nos va a dar un valor positivo. Si es un proceso de comprensión, que es un trabajo realizado por el universo, la diferencia de volúmenes va a ser menor, diferencial de B va a ser menor a 0, porque el sistema se está compactando. Estamos pasando de W2 de W1 a W2, donde W2 es menor, donde de volumen 1 a volumen 2, donde el volumen 2 es menor al volumen 1. En este caso, la diferencia de volúmenes me va a dar un valor negativo, que al multiplicarlo por la presión me va a dar un trabajo negativo. Entonces, esta es la fórmula generalizada. Si es una expansión, el trabajo es positivo. Si es una comprensión, el trabajo es negativo. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, esto es muy importante porque, por ejemplo, yo tengo el estado 1 y voy a llegar al estado 2. Si lo que hago es para pasar del estado 1 al pasar al estado 2, lo hago en el sentido de las manecillas del reloj, es decir,
hago un incremento de volúmenes y después un decremento de volúmenes, incremento y decremento, estoy caracterizando el trabajo realizado por un motor. Este es el principio de funcionamiento o la termodinámica detrás de un motor. Si por el contrario, estoy en el punto 2 y paso al punto 1, y luego del 1 al 2, y luego del 2 al 1, estoy ejecutando un mecanismo inverso, un mecanismo contrario al descrito anteriormente. Se mueven en el sentido de justo en el sentido opuesto de las agujas del reloj. Esto es una máquina que consume energía mecánica. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ay, bueno, claro, aquí el trabajo entonces lo podemos conceptualizar en términos del área. ¿De quién? Del estado 1 y el área del estado 2. Y en términos de la posición de 1 y de la posición 2. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. Ahora ya tenemos entonces un primer principio en la descripción de encontrar el calor, que sabemos que va a ser una diferencia de la energía interna del estado 1 al estado 2 y además tomando en cuenta el trabajo ejercido por el sistema o por el entorno. Si es exterior, entonces el universo hizo un trabajo al sistema, por lo tanto, se gana energía por trabajo. Si es un trabajo interior, entonces el sistema pierde energía. ¿De acuerdo? Pero al conceptualizar la pérdida de energía, habíamos dicho que tenemos que considerar el trabajo ejercido por el sistema netamente y el trabajo ejercido por el universo. Y aquí va a depender que el trabajo ejercido por el sistema debe ser mayor al del universo, porque estamos hablando de una compresión. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, si es una expansión, ya pudiéramos introducir la integral que deducimos arriba. Q más el valor absoluto del trabajo es igual a la diferencia de la energía interna más la integral de 1 a 2 de P por diferencial de B. Si es expansión. ¿De acuerdo? Ok. Esto es muy importante entender. Por favor, presten toda la atención posible aquí. El trabajo se puede realizar, el trabajo de expansión se puede llevar a cabo, por ejemplo, teniendo diferentes restricciones al sistema. Podemos hacer un trabajo de expansión y si el sistema pasa del estado 1 al estado 2, como el que estoy describiendo aquí, en un diagrama presión por volumen, recuerden que nos conviene hacer el diagrama presión por volumen porque el trabajo está descrito en términos de presión y en términos de volumen, ¿no? Porque presión es una de las principales funciones asociadas a trabajo y B es el testigo del cambio del área superficial por el desplazamiento horizontal. Entonces es conveniente utilizar un diagrama P por B. Si el sistema es isocórico y voy a pasar del punto 1 al punto 2, ¿hay cambio de volumen? ¿Sí o no? No. No. ¿Hay cambio de presión? ¿Sí o no? Sí. ¿Aumenta la presión? ¿Sí o no? Sí, es así. Sí aumenta. Si el volumen es igual a 0,
¿cómo nos va a quedar la integral 1 a 2 de P por diferencial de B? Si B es 0. No estamos teniendo un cambio de volumen. O sea, el volumen 2 y el volumen 1 es el mismo. La diferencia de volúmenes nos va a dar 0, multiplicado por la... Serías indeterminado, porque tendríamos una multiplicación por 0. Pues 0. ¿Va a haber trabajo? ¿Va a haber trabajo? No. No va a haber trabajo. Entonces, en un proceso isocórico, no tenemos efecto de trabajo. No está el mecanismo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Ahora, vamos a suponer que voy a pasar del punto 1, el que están aquí, están viendo ustedes aquí, al punto 2. Si paso del punto 1 al punto 2, están como primas, 1' al 2', ¿hay un cambio de presión, sí o no? No. No hay cambio de presión. ¿Hay cambio de volumen, sí o no? Sí. Sí. ¿Va a haber trabajo, sí o no? ¿Tampoco habría trabajo? Claro que sí, porque tenemos un cambio de volumen. Este paso es un proceso a presión constante porque P no cambia. A esta traza le llamamos isóbaras. El paso 1 al 2 a presión constante es una isóbara. ¿Cómo calcularíamos el trabajo de una isóbara? Bueno, ahí tendríamos que considerar que la presión es constante. Si resolvemos la integral de 1 a 2 de P por diferencial de B, donde P es constante, ¿cómo nos queda la respuesta? Como la que acabamos de resolver. P por volumen 2 menos volumen 1. ¿Se acuerdan que lo resolvimos hace un momento? La Sí. integral. Y dijimos que esta ecuación es válida cuando presión es constante. Este es un caso perfecto para aplicar la ecuación. ¿Queda claro? Sí. Ok. Ok. Entonces, Profe, entonces en las isoporas no va a haber o trabajo. sea cuál sea la fórmula, no va a haber nunca un trabajo. No, porque la manifestación de trabajo depende de volumen. No hay cambio de volumen, no hay trabajo. ¿De acuerdo? Sí. En este caso de presión constante, que es una isóbara, sí hay un cambio de B. Por tanto, debe haber un cambio de, por tanto, debe haber W. Y la podemos calcular resolviendo la integral esta, haciendo que P sea constante. De hecho, aquí está. Si P es constante, la sacamos de la integral. Aquí está. ¿Ok? Y luego, ¿cómo quedó nuestra ecuación? Como la que acabamos de resolver, chicos, en el hidro. W es igual a P por volumen 2 menos volumen 1. ¿De acuerdo? Sí. Es importante que presten toda la atención del mundo. Bueno, ok. Ok, ahora imaginemos que nuestro sistema es un gas perfecto. Ay, ¿para qué la pongo? Ahí está. Imaginémonos que es un gas perfecto. ¿Cómo? Esto podría ser una pregunta de examen. Si yo les dijera, a ver, el trabajo realizado por un gas en un proceso a presión constante es igual a P por volumen 2 menos volumen 1. Si sabemos que el gas perfecto obedece a la ecuación de estado PV igual a nRT, encuentre una expresión para calcular trabajo en términos de gas, en términos de condiciones ideales. ¿Lo podrían hacer?
Hice una pregunta. Doctor, perdón, yo no escuché lo último. Bueno, escucho mucho ruido aquí, no escuché la última parte. Escuché donde decía de la presión constante, pero lo último como Les que decía se yo, cortó. ok. Les decía yo que un proceso a presión constante tiene una expresión de trabajo igual a P por volumen 2 menos volumen 1. Esa es la ecuación general para calcular trabajo a presión constante, proceso isobárico. Si ahora el sistema está conformado por un gas ideal, y saben ustedes que un gas ideal obedece a la ecuación de estado, presión por volumen igual a nRT, encuentre una expresión para calcular trabajo en condiciones ideales. ¿Podrían llegar a esa ecuación? Sí, porque prácticamente estamos viendo el volumen en ambas y la presión solo tendríamos que considerar los valores del gas ideal. Exactamente. Entonces pudiéramos llegar a una ecuación. Ahí está. Esa es la ecuación, chicos. Si es un gas perfecto y sabemos que P por V es igual a RT, y para que esto sea válido, estos procesos estamos asumiendo que son sistemas cerrados, ¿verdad, chicos? Estamos asumiendo que es un sistema cerrado. Si es un sistema cerrado, no tendríamos cambio de masa, no hay cambio de masa. N es constante, podemos prescindir de N porque el sistema es cerrado. Entonces, una forma de calcular el trabajo de un gas perfecto es en términos de R por diferencial de temperaturas. ¿Queda claro? Sí. Ok. Esto es importante que lo vayan teniendo muy claro porque en el examen puedo poner puras deducciones, ¿sí? Y ustedes, bueno, ya deben de contar con la capacidad para resolverlo, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, fíjense ustedes que si es una isoterma, ¿qué quiere decir una isoterma? Que tiene una temperatura constante. Que tiene una temperatura constante. Si tiene una temperatura constante, ¿pueden ver la pizarrita que estábamos haciendo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Ay, aquí ya estamos, ya casi acabo. Pero es que si se los doy todo todo así peladito y en la boca, no creo que. Bueno, a ver, vamos a pensar en. De tanto que tengo abierto. En este. Me habían dicho que ahora vamos a ver el otro caso. Una isóbara. Perdón, una isoterma. Una isoterma implicaría que no hay cambios de temperatura, ¿verdad? Si es una isoterma, y aquí tengo presión, y aquí tengo volumen, y estoy del punto 1 al punto 2, puedo estar, por ejemplo, en este punto, y puedo pasar a este punto. Pero este punto está dentro de una isoterma. Ay, lo siento. Perdón, este punto y este otro punto
tienen algo en común, que tienen misma temperatura. Bueno, una isoterma debe verse así. Ay, no puede ser. Una isoterma se ve así. ¿Ok? Dos puntos, o pueden ser más puntos, los que sean, pero que pasan por esta misma, por este mismo perfil isotérmico. Esta es una isoterma. Si yo quiero calcular el trabajo asociado del punto 1 al punto 2, pues lo que tengo que hacer es calcular el área bajo la curva de esto. Si calculo el área bajo la curva de esto, entonces no tengo ningún problema, porque puedo calcular el trabajo abajo de esta curva, abajo de esta isoterma. Entonces sé que W va a ser igual a la integral de 1 a 2 de P por diferencial de B. Ahora les dijera yo, oye, ¿qué te parece que este sistema obedece a la ecuación de estado PB igual a NRT? O sea, es un gas ideal. Entonces, es un gas ideal que va a ejercer un trabajo, porque tenemos un cambio de volúmenes, chicos. Va a ejercer un trabajo. Y va a ejercer un trabajo porque hay un cambio de volumen. Y si yo les dijera, ahora calcula el trabajo de un gas ideal que obedece a la ecuación de estado, PB igual a NRT, y encuéntrame una expresión para calcular trabajo a partir de la ecuación general de trabajo. ¿Me lo pueden hacer, por favor? ¿Cómo una ecuación de qué? Encuentre una expresión para calcular trabajo de un gas ideal que obedece a la ecuación de estado, PB igual a NRT, pasando del punto 1 al punto 2 en un diagrama presión-volumen en un proceso isotérmico. ¿Podrían hacerlo? Creo que ahí sí, bueno, ya me confundí. Ya teníamos la ecuación que habíamos. Tenemos la ecuación, aquí está. Y yo te digo, estos gases son gases, es un gas ideal lo que está en el sistema. Y este sistema va a ejercer un trabajo, es natural que va a ejercer un trabajo porque hay un cambio de volúmenes. Pero el proceso para realizar ese trabajo es a temperatura constante, es proceso isotérmico. Encuentra la expresión para encontrar el trabajo a presión constante. ¿Pueden hacerlo? O lo hago yo, pero me prometen que van a estar prestando atención. Porque Vamos a prestar atención. de verdad viene muy difícil lo que sigue. Yo sé lo que les digo, van a integrar cosas muy difíciles. Y si no prestan atención, van a tronar. Bueno, entonces, a ver. Bueno, sería igual, bueno, similar al anterior, solamente que aquí la diferencia sería entre volúmenes. Ajá. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, hasta ahí le deducí. Bueno. ¿Qué es constante, chicos? Que se mantiene igual, por así decirlo, aún cambiando. Por ejemplo, si hablamos de la presión constante, sin importar el volumen, la presión va a ser la misma. Sí, exacto. Ahorita en este caso es un proceso isotérmico. T es constante. ¿Qué es lo que ya no es constante en esta integral? ¿Qué es lo que ya no es constante, chicos? ¿El volumen? El volumen, Y además, la presión. la presión. Porque estoy pasando de este punto a este otro. Tanto hay un cambio de B como hay un cambio de P. ¿Ya se dieron cuenta? Ok, entonces me conviene expresar el cambio de presión en términos de T porque T es constante. Entonces lo que voy a hacer es despejar P aquí. P es igual a N R T sobre B. Y luego sustituyo eso que encontré en nuestra integral. Entonces esto va a quedar así. La integral de 1 a 2 de N R T
sobre B por diferencial de B. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es constante? El proceso para que podamos decir que es un proceso isotérmico, o más bien, toda la primera ley de la termodinámica se está basando en sistemas cerrados. ¿Me pueden decir aquí, de todas estas variables que estamos viendo, todas estas letras, qué es constante? La temperatura. Es constante, muy bien, porque es un proceso isotérmico. ¿Qué otra cosa es constante? El volumen. No, tenemos un cambio de B. Aquí está, mira. La constante universal de los gases ideales. Esa es otra constante. Y nos falta una. N. Si es un sistema cerrado, no hay cambio de masa. No hay cambio de masa, no hay cambio de moles. N es constante. Entonces, nRT es constante. Lo podemos sacar de la integral por ser una constante. Entonces, W, de una vez aquí le voy a poner del paso 1 al paso 2, del paso 1 al paso 2, es igual a nRT por la integral de 1 a 2 de la diferencial de B sobre B. Y ya podemos integrar. ¿Cómo nos quedaría la integral, chicos? Bueno, esto es constante, entonces no le podemos hacer nada. N, R, T. ¿Cómo nos quedaría la integral? La integral de la diferencial de B sobre B, ¿cuánto nos da? Ahí de veras con ustedes. La integral de la diferencial de U sobre U es igual al logaritmo de U. ¿Cómo nos da esta integral? NRT Logaritmo logaritmo de V2 sobre V1. de V desde el punto 1 al punto 2. Esto va a ser igual a W del punto 1 al punto 2 igual, esto es constante, NRT, a NRT que multiplica al logaritmo del volumen 2 menos el logaritmo del volumen 1. Y si aprovechamos las propiedades logarítmicas, los logaritmos que se están restando, podemos expresarlos en términos de cocientes. Entonces, el trabajo de 1 a 2 es igual a n r t por el logaritmo de B2 sobre B1. Y ya encontramos una expresión generalizada de un proceso isotérmico de un sistema que obedece a la ecuación de estado PV igual a NRT. ¿Queda claro? Sí. Ok. Ahora imaginen ustedes, chicos, que yo les doy un problema y les digo, calcula el trabajo realizado por un gas, que sufre una expansión
una expansión isotérmica, pero no te doy los volúmenes, pero sí te doy las presiones. Te digo, mira, pasa de una presión 1 a una presión 2, pero no te doy los volúmenes. Pero esta ecuación que encontramos aquí está expresada en volumen. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? ¿Qué expresión matemática tendrían que encontrar para dejar esta expresión que encontramos en términos de P y no en términos de B? ¿Alguien tiene alguna idea? Se modifica en lugar de B2 sobre B1, P2 sobre P1. No. Ok, usted tuvo una idea y es muy válida, pero ¿cómo verificamos que eso es así? A ver, chicos. Por ejemplo, si T es constante, ¿a qué ley de los gases ideales estoy obedeciendo? ¿Qué ley es? ¿Qué ley resuelve la relación de presión por volumen a temperatura constante? La ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Bueno, ya no nos acordamos. Si yo tengo presión por volumen igual a N, R, T, tal que T es constante, R también y N también, entonces puedo tener una presión 1 y una presión 2 asociado a una presión 2 y a un volumen 2. Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, volumen 1, ay, entonces, presión 1 sobre, voy a pasar de presión 2 del otro lado, presión 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1. Encontré la relación de Boyle. Ahora, ¿qué tengo aquí, chicos? Volumen 2 entre volumen 1, pero volumen 2 entre volumen 1 es igual a presión 1 sobre presión 2. ¿Cuál es la otra expresión matemática que me permite calcular trabajo en términos de presión? Pues W1A2 es igual a N, R, T, logaritmo de presión 1 sobre presión 2. Y ya encontré dos expresiones para calcular trabajo de un gas ideal en un sistema isotérmico en términos de presión y en términos de volumen. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas? Doc, hace rato que nos hizo la pregunta, bueno, en lo que está rojo arriba de lo que está en verde, yo encontré unas diapositivas donde la fórmula está como usted nos la mostró, la parte verde, pero con signo negativo, negativo a NRT, logaritmo natural de B2 sobre B1. Ah, menos NRT, ¿así lo encontró? Sí, el signo es negativo. Ah, es que depende de la perspectiva. Depende de la perspectiva. Eso es qué bueno que usted lo dijo, qué bueno que hizo esta observación. Es muy importante que conceptualicemos algo. Es sumamente importante que conceptualicemos algo. En la literatura tenemos dos vertientes, uno para calor y el otro para trabajo, y están los signos. Por convención, bueno, voy a borrar esto para que me aclare, qué bueno que dijo ya, se me estaba pasando aclarar eso, muchas gracias. Por convención, la energía interna U, es igual, bueno, es más, puedo hacerlo más generalizado. La energía interna U
es igual a calor menos trabajo, entendiéndose como trabajo con signo positivo. Si es signo positivo, el sistema hizo trabajo. Hizo trabajo. ¿Queda claro? Si el sistema hizo trabajo, el sistema perdió energía. Si quiero calcular la energía interna de un sistema de expansión, como es este caso, porque el volumen 2 es mayor al volumen 1, aquí está claro que el sistema hizo el trabajo, porque hubo una expansión. Díganme ustedes, ¿el sistema ganó energía por realizar trabajo o perdió energía? Perdió energía. Perdió energía. Entonces el signo, por ejemplo aquí que estoy desarrollando, que no tome en cuenta el signo menos que me está diciendo Wendy, me va a dar positivo. ¿Ok? Y aquí está claro, si W es positivo, el sistema hizo trabajo. Y es lógico porque es una expansión. Entonces, si quiero calcular la energía interna de este sistema, va a ser igual al calor, si hay calor, menos el trabajo desarrollado por el sistema. Por el contrario, si el sistema ahora sufrió una contracción, se contrajo, se comprimió, es matemáticamente lógico pensar que el trabajo me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque el volumen 2 va a ser menor al volumen 1. Y aquí el trabajo, ¿qué signo va a tener? Pues un signo menos. Entonces el sistema está ganando energía porque el universo está haciendo trabajo al sistema. A la hora de que quiera calcular la energía interna, ya la misma ley me la corrige. Es igual a Q menos, pero el trabajo me da negativo, ¿no? Y menos con menos es más. Entonces es lógico pensar que el calor debe sumarse al trabajo. Y esto va a hacer que la energía interna aumente. Esta es una forma de abordar los sistemas. Y muchos libros lo usan. Ustedes pueden googlear en internet y les puede aparecer esta forma. O es el caso contrario, que es el que Wendy encontró. El caso contrario dice lo siguiente: mira, ¿qué te parece que voy a generalizar las cosas y entonces U va a ser igual a Q más W? Cualquiera de estas dos que encuentran en internet son válidas. Solo depende de la lógica que le estén dando. Si usan ustedes esta ecuación generalizada, entonces ahorita que estábamos calculando el trabajo, teníamos que considerar el signo, menos NRT por el logaritmo de B2 sobre B1. ¿Por qué? Porque el resultado que nos va a dar negativo. Y a la hora de pasarlo para acá ya es negativo y entonces va correlacionado con que debe haber un descenso de energía interna porque el sistema hizo trabajo. ¿Ya se dieron cuenta? Si tomas en cuenta esta ley de arriba, solito el signo te va a fluir. Si tomas en cuenta la de abajo, tienes que tener en cuenta la lógica de los signos. Profesionalmente hablando,
recomiendo ambas, porque ambas dan lo mismo. Tienes que llegar a lo mismo. En términos de docencia, me costó mucho trabajo hacerles entender a los chicos cuándo debe de colocarse el signo y cuándo no, porque al principio trabajé con esta trabajé. Y particularmente me fue muy mal porque me costó mucho trabajo que los chicos idealizaran en qué punto se pone el signo y en qué punto no. Para evitar eso, decidí hacer caso a la otra parte de la literatura que muestra a la primera ley en términos así como está aquí. U es igual a Q menos W. Si hacemos caso así como está escrito, ya no me tengo que preocupar por poner aquí un signo o no. Solito el resultado me va a dar negativo. Y ya sé mentalmente que si me da negativo, el sistema está ganando energía por trabajo. Si me da positivo, el sistema está haciendo trabajo. Por lo tanto, va a reducirse la energía interna. Esto es generalizado. Si ustedes nada más se aprenden de memoria que W positivo implicó que el sistema hizo trabajo, entonces te va a dar positivo. Y si el sistema hizo trabajo, ¿qué esperarías de su energía? Que aumente o disminuye, por lógica. Disminuya. Disminuye. Y vea, directo te va a dar la ecuación. Porque la ecuación ya dice que es U igual a Q menos W. Como ya le estamos restando W y aquí te da positivo, ya por default, cuando quieras calcular la energía interna, ya te va a dar coherente con lo que estamos diciendo. Por el contrario, si W es negativo, entonces se entiende que el sistema, que el universo hizo trabajo. Si el universo hizo el trabajo, ¿quién ganó esa energía por ese trabajo? El sistema. Por lo tanto, el sistema debe aumentar su energía interna. Menos por menos, más. Se aumenta la energía interna. Por docencia, les repito, el otro cuatrimestre lo trabajé así y me fue muy bien, porque los chicos me entendieron mucho mejor. En el anterior trabajé como el que Wendy me está diciendo y me costó mucho trabajo, o sea, los chicos tuvieron que usar un formulario porque no sabían en qué momento va el negativo. Porque acá, por ejemplo, ya se le tiene que poner un signo negativo, pero tienes que entender desde el principio el sistema. ¿Ok? Y es un cambio de signos, porque aquí ya estás poniéndole el signo aquí positivo. Por eso, a todas las ecuaciones que deducimos, lo tienen que poner como menos. Sin embargo, no me cierro. Si alguien a lo mejor está estudiando de manera independiente termodinámica para entender un poco más y se acostumbró más a este sistema donde es U igual a Q más W y ya lo entendió y ya está dominado, no se preocupen. No se preocupen, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sale? Pero si les es más fácil, mejor dejar aquí el signo negativo y ya me olvido de ponerle más y menos a las fórmulas, pues solito te vas a guiar, solito te va a dar el resultado, siempre y cuando tengas en cuenta esto. Si es positivo, el sistema hizo trabajo. Si es negativo, el universo hizo trabajo. Eso te va a dar una lógica de saber quién ganó o quién perdió energía. Y ya el cálculo te va a dar coherente. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muchas gracias, Wendy, porque me Sí. estaba pasando de decir eso. Bueno, yo personalmente les recomiendo que utilicemos esta ley generalizada de U es igual a Q menos W y ya solito te dan los signos, no tienes que estresarte más. Pero bueno, sin embargo, les vuelvo a repetir, si ya se familiarizaron más con una notación, adelante, no hay ningún problema, vamos a llegar al mismo resultado, ¿ok? Ok,
Bueno, entonces, hasta ahorita calculamos, ya estamos entendiendo cómo se comporta el trabajo en términos, en procesos isotérmicos, proceso isobárico y proceso isocórico. Me hace falta ver proceso adiabático, me falta ver proceso cuasi estático, empezamos a ver las normas de calor y después ya empezamos a ver ciclo de Carnot y entropía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos muy bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí, creo que avanzamos mucho. Por favor, si tienen alguna duda, necesito que repasen el material, chicos. A lo mejor no entendieron todo, pero si lo vuelven a repasar, es volver a estudiar. ¿De acuerdo? De todas maneras, les compartí libros de termodinámica, ¿se acuerdan? Si alguien necesita, yo no les aconsejo que lean o que chequen material de internet, porque a veces el material que está en internet es muy engañoso, termodinámica no se entiende a la primera, entonces los pueden confundir más. Yo lo que recomiendo es que consulten a lo mejor una fuente confiable como un libro, ya los tienen, revísenlos, y si pueden retroalimentar, contribuir, enriquecer la clase, bienvenidos. Todo para que sea suficiente para que ustedes puedan entender mejor la termodinámica, porque ustedes son ingenieros, tienen que entenderla muy, muy bien. ¿De acuerdo? De todas maneras, la próxima clase que nos reunamos, puedo antes de empezar sesión, dejar un primer espacio de preguntas por si hay alguna duda en la retroalimentación que hicieron a la clase. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, le vamos Sí, a dejar entonces hasta aquí. Nos vemos el día viernes para la clase de matemáticas. Nos vemos el día viernes a las 8 para termo. ¿Verdad? Vamos a seguir con termo a las 8 y a las 9 nos seguimos con matemáticas. ¿Sale? Bueno, entonces que tengan una bonita tarde, noche. gracias. Igualmente.